Claridad a la situación que se crea en estos momentos con la desescalada de los ERTE por fuerza mayor y también la incertidumbre que muchas empresas mantienen en cuanto a las posibilidades que a nivel laboral van a poder utilizar y qué mecanismos van a poder utilizar para adaptar y adecuar sus plantillas a la situación económica y situación productiva que se ha generado como consecuencia de las nuevas normas estatales en materia de prevención de una posible recaída en la cuestión de la pandemia del COVID. Voy a intentar de alguna forma tratar los temas más las cuestiones que quizá muestren más interés sobre la situación actual de los ERTE, qué pasa con los ERTE por COVID, por fuerza mayor que terminan el 30 de junio en principio, salvo que se consiga una nueva prórroga,
Cuestiones laborales tras estos ERTE, cómo van a afectar estos ERTE pues, a vacaciones, pagas extras, antigüedad, que son cuestiones también que se plantean. Veremos también posteriormente las opciones de extinción de los contratos indefinidos y temporales. Y por último, pues voy a dar unas notas sobre los ERTEs por causas objetivas, que son los ERTEs que se podrán utilizar cuando ya esté determinada la opción de los ERTEs por fuerza mayor por el COVID. En cuanto, empezando por el primer apartado, las modificaciones más relevantes que ha introducido el Real Decreto 18/2020 de 12 de mayo de medidas sociales en defensa del empleo vienen a dar unas pautas de cómo van a ser estas últimas semanas de los ERTE por fuerza mayor del COVID. Se establece que podrá haber una fuerza mayor parcial, lo cual ha permitido que muchas empresas puedan ir recuperando paulatinamente y en función a las necesidades productivas de su actividad al personal que tenían o bien suspendido o bien en reducción de jornada. Las reincorporaciones, evidentemente, tienen que ser comunicadas en el plazo de 15 días desde la vigencia de esa medida, tanto a la autoridad laboral como el SEPE. Se está haciendo a través de declaraciones responsables por el sistema, mediante el sistema RED. ¿Qué medidas se pueden adoptar durante esta fecha, entre el 13 de mayo y el 30 de junio, que es la fecha que a priori está prevista como la de finalización de los ERTE por fuerza mayor? Pues cabe una incorporación a la actividad a jornada completa, incorporación con reducción de jornada, incorporación a la actividad en días alternos e incluso incorporación en días alternos con reducción de jornada. Una cuestión que plantea el ERTE es las cotizaciones en el periodo que va entre el 13 de mayo, en concreto, que afecta al mes de mayo, y la finalización de los ERTE por fuerza mayor. El Real Decreto 18/2020 establece cómo van a cotizar las empresas por los trabajadores que se han ido reincorporando paulatinamente e incluso de forma temporal. Una primera posibilidad son los autónomos y empresas que siguen sin poder abrir por el estado de alarma. A pesar de que ya estamos en fase 3, todavía hay empresas que tienen muy limitadas las posibilidades de apertura, en cuyo caso estas empresas van a permanecer con todo el personal afectado por el ERTE y van a seguir con una bonificación del 100% en sus seguros sociales hasta la finalización de los ERTE. Otra posibilidad son los autónomos y empresas que ya pueden recuperar parcialmente o con limitaciones su actividad, lo que se llama la fuerza mayor parcial. Respecto a los trabajadores que reinicien su actividad, la exención alcanzará para las empresas de menos de 50 trabajadores el 85% de la aportación empresarial para el mes de mayo y el 70% para el mes de junio. Las empresas que tengan más de 50 trabajadores, esta exención será en mayo del 60% y en junio del 45%. Respecto a los trabajadores de estas empresas que aun pudiendo ya incorporarse, no se incorporen todavía porque las empresas no tengan todavía capacidad suficiente de incorporar a las plantillas completas, las exenciones para las empresas de menos de 50 trabajadores será del 60% de la aportación empresarial en mayo y del 45% en junio. Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, la exención será del 45% en mayo y del 30% en junio. ¿Qué es lo que se deduce de todo esto? Pues evidentemente que lo que se pretende es incentivar la reincorporación de los trabajadores. Se pretende potenciar la reincorporación de manera que se va a cotizar menos por los trabajadores que se reincorporen que por los trabajadores que continúen en ERTE. Con la intención, evidentemente, de que las empresas empiecen ya otra vez a pagar salarios y se reduzcan las prestaciones por desempleo. Como decimos, estas exenciones tienen que solicitarse a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, no son automáticas, son las empresas las que tienen que pedirlo y se hará siempre a través de las declaraciones responsables por el sistema RED.
En resumen, y por aclarar el apartado de las cotizaciones, y centrándonos ya en las empresas de menos de 50 trabajadores, que entendemos que son la mayor parte del tejido empresarial provincial, es los trabajadores que siguen en ERTE, pudiendo sus empresas ya reincorporarlos, en mayo van a pagar seguros sociales por el importe del 55%. Es decir, no van a pagar la cuota empresarial completa. Los trabajadores reincorporados pagarán en mayo un 15% por ello y en junio un 30%. Como decimos, siempre es más barato a nivel de seguros sociales reincorporar a los trabajadores que mantenerlos en el ERTE. ¿Qué va a pasar con los trabajadores parciales? Pues por la parte proporcional, que continúan en el ERTE durante el mes de mayo, se pagarán seguros sociales por el 40% y en junio por el 55%, y por la parte de las horas trabajadas, pues los seguros sociales serán del 15% y del 30%. Será un poco complicado durante estos meses hacer los seguros sociales, puesto que va a haber que cotizar por los trabajadores que estén reincorporados de forma parcial, pues una parte a un porcentaje por la parte que continúan en el ERTE y otro porcentaje por la parte en la que sean reincorporados a las empresas. Es interesante también en este punto tener en cuenta algunas aclaraciones que ha realizado la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se le están haciendo cuestiones porque evidentemente surgen muchas dudas, y aunque las respuestas de la Dirección General de Trabajo no son vinculantes ni tampoco que sean especialmente claras, pero evidentemente viniendo de este organismo es importante tener en cuenta qué es lo que piensan. Voy a hablar de 3 cuestiones que ha resuelto la Dirección General de Trabajo y que pueden ser un poquito esclarecedoras. La primera es el paso del ERTE total al ERTE parcial. Es obligatorio, o sea, las empresas que ya puedan abrir tienen obligatoriamente que incorporarse a este ERTE parcial o no, o pueden continuar todavía porque piensen que las condiciones que se les imponen para abrir no les van a permitir una suficiente actividad y no van a poder asumir los costes de la reapertura, no van a tener un beneficio suficiente. Pues según la Dirección General de Trabajo, son las propias empresas las que van a tener que valorar en función de si continúan en el momento actual las mismas causas que motivaron la solicitud del ERTE, y si las posibilidades o la obligación de cumplimiento de las obligaciones que se les imponen de aperturas con distanciamiento y de aforos van a permitir la rentabilidad suficiente, son las propias empresas, en base a estas cuestiones, las que van a poder decidir si mantienen al personal en ERTE o si van de alguna forma ya desescalando ese ERTE y se acogen a la fuerza mayor parcial y van reaperturando progresivamente su actividad empresarial. Otra cuestión que se plantea es qué pasa con las empresas que empezaron a aplicar, de hecho, la fuerza mayor parcial antes del 13 de mayo, que es cuando entró en vigor el Real Decreto. Pues en este caso la Dirección General del Trabajo viene a decir que se va a considerar fuerza mayor parcial con independencia de que hayan empezado a reincorporar a las empresas antes para no crear una discriminación, y aunque no se pronuncia expresamente sobre si a estas empresas se les van a poder aplicar estas bonificaciones parciales de las cuales hemos estado hablando, pues entendemos que para evitar que haya discriminaciones sí se podrán acoger a estas bonificaciones en los seguros sociales, estas bonificaciones parciales. Y una tercera cuestión que se plantea por la Dirección General de Trabajo es si una vez que hemos reincorporado a un trabajador desde el ERTE y nos damos cuenta, pensando que vamos a poder trabajar, que vamos a tener actividad, pero después nos damos cuenta de que no hay carga de trabajo, si podemos volver a afectar totalmente al trabajador en el ERTE. Y la respuesta,
contra todo pronóstico en principio, es que sí, aunque parecía que no se iban, los trabajadores ya una vez rescatados no iban a poder volver a incorporarse al ERTE, la Dirección General del Trabajo ha dicho que sí, con la fecha límite del 30 de junio, evidentemente, salvo que la empresa haya comunicado la renuncia total al ERTE. Por lo tanto, con la Dirección General de Trabajo va de alguna manera esclareciendo y dando algo de luz a una serie de cuestiones que, como son novedosas y no había antecedentes, pues están creando muchísima incertidumbre. ¿Qué va a pasar el 30 de junio cuando finalicen los ERTEs si es que no se prorrogan? Que parece que otra vez se está solicitando y puede haber alguna posibilidad de que sea así. Pues a fecha de hoy no hay una respuesta concreta. El Real Decreto 18/2020 sí prevé esa posibilidad de prórroga, pero de momento por parte del Consejo de Ministros, pero de momento no hay nada claro. En caso de que no haya novedades, a lo que podremos siempre las empresas acudir será a los ERTE por causas objetivas, siempre que se cumplan los requisitos que luego expondremos más detalladamente. Una vez que hemos visto estas novedades en materia de cotización, fundamentalmente, que se han establecido por el Real Decreto 18/2020, voy a abordar algunas cuestiones que se han planteado en relación a los trabajadores que han estado sujetos a los ERTE por fuerza mayor. Se plantea la cuestión de las vacaciones, qué va a pasar con las vacaciones de estos trabajadores, las pagas extras, la antigüedad, etcétera. Pues bien, los trabajadores, evidentemente, durante el ERTE han estado en la seguridad social, en las empresas, y han estado recibiendo una prestación por desempleo con una serie de características, puesto que no han tenido necesidad de tener una carencia previa y estas prestaciones además no están computando como prestaciones. En cuanto a las vacaciones, pues y las pagas extras, los trabajadores que han estado en un ERTE suspensivo, es decir, han tenido suspendida su actividad, no van a devengar durante ese periodo ni vacaciones ni pagas extras, porque la relación laboral ha estado suspendida. La situación es distinta para los trabajadores que han estado en los ERTE afectados mediante una reducción de jornada. En este caso sí van a devengar pero vacaciones y pagas extras, pero solamente proporcionalmente por el tiempo que han continuado en su actividad. Por lo tanto, a la hora de calcular las vacaciones que tendrán durante este año, habrá que deducir si han estado en suspensión completa, en suspensión de contrato, todo el periodo que ha durado la suspensión. Respecto a cuándo se van a poder disfrutar, pues evidentemente habrá que estar a que se termine y los trabajadores se incorporen, se termine la situación de ERTE para que puedan acordarse los periodos de disfrute. En cuanto a las pagas extras, pues se podrán abonar con retraso en cuanto a la fecha habitual en la que se venían abonando habitualmente si se justifica que estaban la situación de ERTE impedía o afectaba de alguna forma. Fundamentalmente en este caso, pues entendemos que la que va a quedar, pudiera haber quedado retrasada en cuanto al pago, sería la paga de beneficio de marzo. En cuanto a la antigüedad, no se queda afectada, con independencia de que el trabajador haya estado en situación de suspensión o de reducción de jornada, su antigüedad no va a quedar afectada y tanto a efectos de si tiene algún complemento por antigüedad o si, sobre todo a efectos de los cálculos por despido, esa antigüedad va a computar como si hubiera estado trabajando al 100%. Un tercer apartado es las opciones de extinción de las relaciones laborales tras el ERTE por fuerza mayor, sobre todo fundamentalmente de los trabajadores que han estado afectados por los ERTE, tanto por reducción de jornada como por suspensión. Aquí se ha planteado la cuestión de la obligación del mantenimiento de los trabajadores durante 6 meses tras la finalización de los ERTE. Esta norma, que es una norma general que va a imperar, hay que matizarla con una serie de cuestiones. La primera es el cómputo del plazo. El cómputo del plazo se inicia a partir de la reincorporación del primer trabajador. Si se incorpora un trabajador, por decirlo, el 15 de mayo
y el último de los trabajadores se incorpora el 30 de junio, a este último trabajador se le podrá extinguir la relación a partir del 15 de noviembre. De manera que es el primer trabajador que se reincorpore el que pone en marcha el cómputo de los 6 meses de compromiso de mantenimiento del empleo. En cuanto a los despidos afectados por la moratoria, son despidos por causas objetivas, evidentemente. No vamos a poder extinguir por las mismas causas que han dado lugar la solicitud de los ERTE por fuerza mayor. Pero, sin embargo, no quedan afectados por esta moratoria de 6 meses pues los despidos disciplinarios, que podrán evidentemente realizarse si el trabajador incumple, una vez incorporado a su trabajo, incumple sus funciones de manera muy grave, y tampoco quedan afectadas las extinciones por baja voluntaria, de manera que el trabajador también podrá resolver la relación laboral por su propia voluntad. Y otra cuestión es que la limitación de despedir solamente afecta a los trabajadores en ERTE, de manera que establece literalmente el decreto que es una condición para cumplir el mantenimiento del empleo de cualquiera de los afectados por dichos expedientes. Esto quiere decir que los trabajadores que no hayan estado afectados por ERTE sí podrán ser objeto de extinción por causas objetivas. La consecuencia que va a suponer esta situación de la moratoria es que en caso de que se incumplan y se despida a trabajadores por causas objetivas, a trabajadores que estuvieron afectados por el ERTE, va a haber que devolver la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo importe las empresas quedaron exoneradas a través del ERTE por fuerza mayor. Y además de devolver las cotizaciones, habrá que pagarlas con recargo y con los intereses de demora correspondientes. Y sobre todo tener muy en cuenta que no habrá que devolver la cotización del trabajador afectado, habrá que devolver las cotizaciones de todas las trabajadoras que estuvieron en ERTE, con independencia que se despida a uno o a varios. De esta manera es muy arriesgado, evidentemente, y es muy costoso el proceder a despidos por causas objetivas del personal afectado por los ERTE durante estos 6 meses de moratoria. El salario regulador para calcular la indemnización en casos de despido para los trabajadores que hayan estado en reducción de jornada es siempre el salario a jornada completa. Dicho esto, es complicado que se puedan realizar estos despidos objetivos o ERES colectivos durante la moratoria de 6 meses. Además, también por la ambigüedad de la legislación, tampoco podría descartarse, aunque sería muy defendible en los juzgados, que los tribunales pudieran incluso llegar a calificar de despido nulo, como en algún caso se está planteando este tipo de despido. En cualquier caso, mi criterio es que la cuestión serían despidos improcedentes, pero es una situación que tampoco está clara y que habría que esperar a los pronunciamientos de los juzgados. Hay una excepción a esta imposibilidad o obligación de mantenimiento del empleo y no poder proceder a los despidos objetivos durante estos 6 meses. La ley establece que sí se podrá proceder a hacer un ERTE en el plazo de los 6 meses, afectando a los trabajadores que han estado incluidos en el ERTE por fuerza mayor, cuando exista un riesgo inminente de que la empresa pueda entrar en concurso de acreedores. Se prevé esta posibilidad precisamente para evitar el concurso de acreedores. Hay que dejar claro que hay que fundamentarlo muy bien y que en cualquier caso, para que se pueda acudir a esta posibilidad y a esta opción, esta excepción, evidentemente las empresas tendrán que demostrar que concurren en las mismas los requisitos del artículo 5.2 de la ley concursal. Es decir, que la situación de una empresa en la que esté en sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones, la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afectan de manera general a su patrimonio,
el lanzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor, o el incumplimiento generalizado de las obligaciones de alguna de las clases siguientes: el pago de las obligaciones tributarias, el pago de las obligaciones de seguridad social o el pago de salarios durante al menos las últimas 3 mensualidades. Cuando las empresas estén en alguna de estas situaciones, evidentemente existe un riesgo de insolvencia inminente que les va a obligar a solicitar un concurso de acreedores y sí podrán realizar este tipo de despidos si justifican que con ello evitan de alguna manera o mejoran su posición económica para evitar este concurso. Otra cuestión que se plantea es los contratos temporales, los trabajadores con contratos temporales, los no indefinidos, que también han quedado afectados por los ERTE de fuerza mayor del COVID. Para estos trabajadores, ¿cómo se pueden extinguir los contratos de trabajo? Pues los contratos por obra o servicio en los que no existe una fecha concreta de finalización, hay que analizar la obra de servicio concreto para los que fueron contratados, de manera que si una vez finalizado el ERTE ha decaído el objeto para el cual fueron contratados, evidentemente se consideran terminados válidamente el contrato y se pueden extinguir. Se ponía por la propia Dirección General de Trabajo el ejemplo de los contratos eventuales que se hacen por las estaciones de esquí. Evidentemente, si una vez que hemos terminado el ERTE, la estación de esquí ha cerrado, es un contrato por obra de servicio que se ve perfectamente justificada su extinción. Habrá que ver también en cuanto a los contratos que por obra de servicio que no hayan finalizado al momento del ERTE, pues continuarán en cuanto continúe la obra de servicio que se vio paralizada precisamente por la situación de pandemia. En cuanto a los contratos que tuvieran fecha fija de finalización, también se ha establecido que se prorrogarán los mismos por el tiempo en que hayan quedado suspendidos por la incidencia de los ERTE. Este es el criterio por el que también se ha pronunciado la Dirección General de Trabajo en otras de las consultas que se ha realizado, en este caso por la COE, en fecha 7 de abril del 2020. Dice literalmente la Dirección General de Trabajo que si durante el periodo de suspensión o tras la reanudación de la actividad y durante el periodo prorrogado o ampliado concurriese alguna de las causas que haga decaer el objeto del contrato, esto es, que se ponga fin de manera válida y objetiva, se entenderá plenamente eficaz la extinción del mismo de acuerdo con los requisitos y régimen jurídico del artículo 49.1 del Estatuto de Trabajadores, que es el que regula los contratos temporales. De manera que efectivamente estos trabajadores eventuales tampoco quedan afectados por la obligación de mantenimiento del empleo durante 6 meses. Dicho esto, me queda exponer la posibilidad que queda a la empresa, puesto que si no estamos en riesgo inminente de concurso de acreedores, si no podemos extinguir durante 6 meses a los contratos indefinidos y si no, no tenemos otra opción, porque tampoco se prorrogan por el Consejo de Ministros el ERTE por fuerza mayor, no, parece que como está pidiendo la mayoría de las empresas, pues ¿qué opciones van a tener las empresas a partir del 30 de junio para poder ajustar sus plantillas a la nueva situación económica que se ha planteado como consecuencia de las medidas gubernamentales y de la crisis que ha provocado, evidentemente, el COVID, la pandemia y las medidas para frenarlo? Aquí la opción que nos plantea la legislación es acudir a los ERTE por causas objetivas, que son ERTE por causas económicas, causas productivas, técnicas, en que nos van a permitir durante estos 6 meses volver a incorporar a trabajadores a estos ERTEs de reducción o de suspensión de jornada, tras los cuales sí podremos, sin ningún tipo de limitación, sí podremos despedir por causas objetivas o tanto de manera individual
como a través de despidos colectivos. Para estos ERTE por causas objetivas que se van a tramitar durante este periodo de mayo y junio, también se han establecido una serie de especialidades o novedades tanto por los Reales Decretos el 8/2020 y el 18/2020. La primera que se plantea es que en el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores en la empresa, esta representación se llevará a cabo por los sindicatos más representativos o representativos del sector al que pertenezca la empresa, o por 3 trabajadores elegidos para una comisión negociadora a través del sistema que se establece por el propio Estatuto de los Trabajadores. Aquí la novedad está en que se reduce el plazo que tienen los trabajadores para nombrar a sus representantes para esta comisión negociadora hasta los 5 días, mientras que antes tenían un plazo de 15. Otra novedad también para estos ERTE que se tramiten por causas objetivas durante este periodo es que el periodo de consultas que se tiene que establecer entre empresas y representantes de los trabajadores también se reduce desde los 15 hasta los 7 días. Igualmente, se reduce el plazo que tiene la Inspección de Trabajo para emitir su informe también de 15 a 7 días. De esta manera, lo que se está pretendiendo es agilizar al máximo la tramitación de estos expedientes de regulación temporal de empleo por causas objetivas. El Real Decreto 18/2020 establece también como especialidades para estos ERTES que los mismos se podrán empezar a tramitar estando incluso en vigor durante este periodo, antes del 30 de junio, estando ya en vigor todavía los ERTES por fuerza mayor, y además que se van a poder retrotraer sus efectos al día siguiente al que el ERTE por fuerza mayor finalice sus efectos. De esta forma, lo que se pretende es enlazar la finalización del ERTE por fuerza mayor con el inicio del ERTE por causas objetivas. ¿Cuáles son las características de los ERTE por causas objetivas? Son por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. La primera es que no es una decisión del empresario. No necesita que se le autorice expresamente por la administración, ni tampoco necesita el acuerdo con los trabajadores. El empresario puede de forma unilateral, sin acuerdo de los trabajadores, adoptar las medidas de suspensión de contrato o de reducción de jornada por estas causas, con el único requisito de que tiene que seguir un procedimiento específico al que debe sujetarse en todo caso. Y eso es con independencia del volumen de la plantilla o del número de trabajadores afectados, a diferencia de lo que sucede en el despido colectivo. Es decir, que con independencia de que vayamos a suspender la jornada a un trabajador o a la plantilla completa, tenemos que tramitar el ERTE por fuerza mayor, por causa objetiva. Una segunda característica es que se trata de una medida que evidentemente lo que persigue es el mantenimiento del empleo. Por lo tanto, tiene que estar fundamentada en causas de carácter coyuntural o temporal. Si las causas son definitivas, si las medidas que se adopten en este tipo de ERTE tienen que estar enfocadas a superar una situación de que se prevé temporal y que se prevé por un tiempo determinado. Si se ve que no hay posibilidad de superar esta situación, no procede mantener a los trabajadores o iniciar un ERTE, sino que lo suyo sería, como hemos dicho antes, o bien un ERE o bien la situación de concurso. Otra característica es que no se establece un plazo máximo. Es el empresario el que podrá decidir cuál es la duración. Y además se contempla la posibilidad de tramitar sucesivos ERTES cuando van terminando, en caso de que persistan las causas determinantes de estas medidas y se prevea que siguen siendo coyunturales y temporales. Los contratos temporales. Evidentemente, los trabajadores temporales que al momento de iniciarse la tramitación del ERTE hayan llegado a su finalización no se deben de incluir en el ERTE, sino que lo que procede es la extinción.
Sin embargo, los contratos temporales que sigan vigentes durante el periodo de suspensión iniciado el ERTE sí se pueden incluir en el ERTE y se suspenderán como consecuencia del ERTE, al igual que va a ocurrir con el resto de contratos laborales indefinidos. Lo que ocurre es que la suspensión de estos contratos temporales durante el ERTE va a durar hasta que termine el motivo de ese contrato temporal, la causa, la obra o el servicio para el que están contratados. De manera que si durante la tramitación y vigencia del ERTE finaliza la obra o servicio para el que fueron contratados, podrán extinguirse estos contratos temporales durante la vigencia del ERTE. Otra cuestión a plantear es los trabajadores que al momento de la tramitación del ERTE se encuentran con los contratos suspendidos pues, por incapacidad temporal, por paternidad, por maternidad, por lactancia. Evidentemente no pueden incluirse en el ERTE cuando anteriormente al inicio del ERTE tengan los contratos suspendidos. No se puede suspender una relación laboral que ya está suspendida. Lo que sí se puede es dejar incorporados a estos trabajadores, anunciado en la documentación del ERTE a estos trabajadores, para que en el caso en que durante la vigencia del ERTE se termine el motivo de la suspensión, o bien le den el alta médica, o bien se termine la maternidad o la paternidad, se incorporen directamente al ERTE en ese momento. Durante la vigencia de los ERTE por causa objetiva, igual que ha ocurrido con los ERTE por fuerza mayor, los trabajadores se encuentran en situación de desempleo y por lo tanto van a poder percibir prestaciones por desempleo. Pero ya aquí no es como ocurría con los ERTE de fuerza mayor. Aquí el trabajador sí va a consumir prestaciones por desempleo, el trabajador va a necesitar una carencia previa para poder acceder a prestaciones por desempleo, es un año de cotizaciones, aunque también es cierto que los trabajadores que tengan más de 3 hijos a cargo pueden pedir un subsidio por insuficiencia de cotización y se tendrá en cuenta para la base de cotización de la prestación por desempleo las cotizaciones de los últimos 180 días cotizados. En cuanto a la cotización, evidentemente también ya aquí las empresas no van a tener estas exenciones del 100% o las exenciones que hemos dicho al principio, que eran específicas para el ERTE por fuerza mayor del COVID. Durante los ERTE por causas objetivas, las empresas tienen que cotizar por los trabajadores y tienen que ingresar la cuota empresarial, que viene a ser la mayor parte de las cotizaciones de un trabajador. Por lo tanto, en más de un 80% van a tener que asumir las cotizaciones, siendo la entidad gestora, el SEPE en este caso, el que va a asumir la cuota laboral, la cuota del trabajador. Por lo tanto, el ahorro real a efectos salariales durante la vigencia del ERTE son las nóminas de los trabajadores, son los salarios, de manera que los seguros sociales la empresa va a tener que seguir cotizándolos en un porcentaje muy alto. Otra característica es que mientras perdure la vigencia del ERTE, el empresario está obligado a instaurar algún tipo de acción formativa para los trabajadores que de alguna manera pues venga a ampliar su empleabilidad y a poder de esa forma conseguir que sean trabajadores más reubicables una vez que se termine la situación que ha propiciado el ERTE por causa objetiva. Contratación de trabajadores durante el ERTE. Evidentemente, durante un ERTE en el que tengamos suspendido a los trabajadores, los contratos de los trabajadores, no podemos contratar temporalmente a trabajadores con la misma categoría de los trabajadores que están en suspenso. Lo que habría que hacer en cualquier caso sería ir rescatando trabajadores. Ahora bien, sí se pueden contratar a nuevos trabajadores, ya sea de forma directa o ya sea a través de una ETT, si la contratación se efectúa para cubrir puestos de trabajo distintos a los que están afectados por el ERTE, o si el nuevo empleado aporta un perfil profesional distinto.
por ejemplo, no es raro y es habitual que debido a las circunstancias, a la pérdida de actividad, pues haya que incluir en un ERTE suspensivo a los trabajadores de producción de la empresa y simultáneamente haya que contratar a comerciales para que busquen trabajo, que vuelvan otra vez a reactivar la producción y nos permita rescatar a los trabajadores de producción de la empresa. Por lo tanto, sí está permitida la contratación, pero siempre que no sea para la misma categoría o la misma actividad que desempeñan los trabajadores que están con los contratos en suspenso. Durante la vigencia del ERTE, evidentemente, no se puede acometer un ERE, puesto que precisamente, como hemos dicho al principio, la finalidad del ERTE es la salvaguarda del empleo en la empresa. Sí se podrá acometer un ERE extintivo una vez que finalice el ERTE, si se comprueba que la coyunturalidad que se preveía, pues finalmente es definitiva y que no hay posibilidad de remontar y de reincorporar a la plantilla que tenemos en suspenso o con la jornada reducida. La posibilidad de, como decimos, pues suspender contratos o reducir jornada. La suspensión tiene que ser, evidentemente, por días completos, mientras que la reducción tiene que ser con un mínimo del 10% y un máximo del 70% de la jornada de trabajo. Durante la suspensión de la suspensión de contratos, es posible que los trabajadores puedan prestar servicios laborales para otras empresas, siempre evidentemente evitando la competencia desleal. Y en este caso, incluso se da la circunstancia de que si el trabajador empieza a trabajar en otra empresa, que no sea competencia, se le ha dicho al trabajador que se le va a suspender el contrato por 3 meses y ahora resulta que al mes nos damos cuenta que nos hace falta reincorporar al trabajador a la empresa, el trabajador puede, de esa forma justificadamente, justificando que tiene un contrato por más tiempo, no incorporarse, no aceptar la orden de reincorporación para no incumplir su contrato de trabajo con la otra empresa y no es motivo de despido. Otra cuestión es que la disminución durante los ERTES que tengan de reducción de jornada, evidentemente no se pueden acometer horas extras, salvo las debidas a fuerza mayor, pero no es evidentemente posible tener a los trabajadores en reducción de jornada y a otros trabajadores haciendo horas extraordinarias. Dicho esto, estas características de cómo funcionan los ERTES por causas económicas, por causas objetivas, vamos a pasar a delimitar cuáles son los motivos que nos permiten solicitar el ERTE. Existen 4 motivos: las causas económicas, las causas técnicas, las organizativas y las productivas. ¿Cuándo concurren causas económicas que permitan solicitar un ERTE? Fundamentalmente cuando la situación económica de la empresa es una situación económica negativa. Se entiende por situación económica negativa la situación actual de pérdidas, la situación previsible de pérdidas o la disminución persistente en el nivel de ingresos ordinarios o de ventas. Se considera que existe esta situación de disminución persistente de ingresos ordinarios cuando han disminuido los ingresos o las ventas durante 2 trimestres consecutivos y además lo ponemos en relación con los dos mismos trimestres del ejercicio anterior, en los cuales también se comprueba esa disminución de ingresos. ¿Cuándo se consideran que existen causas técnicas? Pues existen causas técnicas cuando las causas afectan a los medios o instrumentos de trabajo. Un ejemplo habitual son las paradas de mantenimiento, son paradas por causas técnicas, afectan a los medios, hay que parar para hacer revisiones y en ese momento esas paradas justifican a las empresas que se encuentran en esa situación, pues tramitar un ERTE por causas técnicas. Las causas organizativas son las que afectan a los sistemas y métodos de trabajo
Y las causas productivas son las que se afectan a la actividad o a la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado, de manera que tengamos una disminución importante en nuestra producción o en las ventas y necesitemos ajustar la plantilla laboral al volumen real de actividad de la empresa. Normalmente suelen coincidir muchas veces y se pueden utilizar ambas causas como motivo para justificar la tramitación del ERTE, las causas económicas y las causas productivas, por cuanto que la disminución en la producción normalmente nos va a crear una disminución en los ingresos y nos va a afectar evidentemente a la situación económica de la empresa. Estas causas las tendrá que exponer claramente y justificar el empresario, y si existe acuerdo porque los trabajadores consideren que efectivamente concurren, son conocedores, son conscientes de que evidentemente y efectivamente, como dice la empresa, ha disminuido la actividad de la empresa o está en una situación económica complicada, negativa, que justifique la necesidad de la tramitación del ERTE, pues en caso de que exista acuerdo, se entenderá que concurren las mismas. Y solamente podrán impugnarse el ERTE en cuanto al fondo, en cuanto a las causas, si se considera que para llegar a este acuerdo ha mediado dolo, fraude, engaño, abuso, coacción por parte del empresario. En cuanto al procedimiento para la tramitación del ERTE, se inicia con una comunicación que va dirigida tanto a los trabajadores como a la autoridad laboral. En este caso, habitualmente, es la delegación de empleo, salvo que se trate de empresas de ERTE que van a afectar a varios a centros de trabajo en varias provincias, en cuyo caso será la Dirección General de Empleo de la Junta de Andalucía, y las comunidades, en cuyo caso tendremos que ir a la Dirección General de Empleo del Ministerio. Pero en principio, para una empresa que tenga un centro de trabajo único en una provincia será la delegación de empleo. O sea, hay que hacer esta comunicación a los trabajadores, a la delegación, a la autoridad laboral, y simultáneamente tenemos que iniciar un periodo de consultas con los trabajadores a través de los representantes, por lo que previamente tendremos que haber conocido o bien que tenemos representantes de los trabajadores en la empresa o bien haber solicitado a los trabajadores que designen a esta comisión negociadora. La comunicación inicial ha de contener los siguientes extremos de manera obligatoria, si no queremos incurrir luego o que nos puedan impugnar el ERTE. Evidentemente, las causas que motivan la solicitud del ERTE. El número y la clasificación profesional de los trabajadores afectados. Cuando el procedimiento afecta más de un centro de trabajo, esta información debe ser desglosada por centro y cuando, en su caso, por provincia o por comunidad autónoma. El número y clasificación profesional de los trabajadores empleados en el último año. Concreción y detalle de las medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada. Es decir, indicar en esta comunicación qué es lo que se pretende y concretar por qué vamos a reducir la jornada o por qué vamos a suspender contratos de trabajadores o por qué vamos a combinar ambas medidas. Otra contenido de la comunicación inicial es los criterios que se han tenido en cuenta para la designación de los trabajadores afectados. Hay que tener en cuenta que hay una prioridad legal, que es que los representantes de los trabajadores, tienen un criterio de permanencia en sus puestos de trabajo. Respetando esta obligación legal, los criterios de selección van a ser los que decida el propio empresario, corresponden al empresario, y su revisión solamente es revisable por los órganos judiciales si se considera que para seleccionar a los trabajadores afectados pues ha incurrido en algún tipo de fraude o de discriminación.
no es discriminatorio, ya hay algunas sentencias que dicen que es utilizar los contratos decantarse por los contratos temporales para incluirlos, para que sean los que se incluyan en el ERTE, estos contratos que siguen vigentes durante la tramitación del ERTE a pesar de ser temporales, por cuanto que si tuviéramos que afectar tuviéramos que modificar a los eventuales o reubicarlos en otras por el ERTE, supondría que se incumpliría el objeto del contrato y podrían acceder a ser indefinidos por incumplimiento al estar en una obra distinta para la cual fueron contratados. Hay que también evidentemente, indicar en esta comunicación inicial, hay que adjuntar una copia de la comunicación dirigida a los trabajadores y hay que indicar quiénes son los representantes de los trabajadores y cómo se ha designado a la comisión negociadora. Evidentemente, el documento importante que hay que incorporar a la solicitud de ERTE es una memoria explicativa de todas las circunstancias que han dado lugar o que justifican la solicitud del ERTE. A esa memoria explicativa, que tiene que ser bastante clara, hay que incorporar toda la documentación justificativa que de la que la empresa disponga para acreditar las causas que a su criterio justifican la tramitación del ERTE. No basta con exponer claramente cuáles son los motivos, sino que hay que justificarlos. ¿Qué documentación hay que incorporar? Pues, por ejemplo, si es de índole económica, si estamos basándonos en unas causas económicas, es obligatorio acompañar las cuentas anuales del último ejercicio, completo, integradas por el balance de situación, las cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo, memoria de ejercicio, el informe de gestión, la documentación completa. Y además habría que acompañar las cuentas provisionales del ejercicio vigente al momento en el que se solicita la tramitación del ERTE. De manera que se exponga cuál es la situación económica justo al momento de la tramitación. Estas cuentas que pide la ley que se aporten deben de aportarse auditadas, pero si la empresa no tiene obligación de auditar sus cuentas, se puede acompañar una declaración en la que se comunique esta exención de auditar las cuentas y en ese caso se podrán aportar las cuentas sin auditar. Si invocamos la disminución de nivel de ingresos ordinarios o de ventas, además de lo anterior, evidentemente tendremos que aportar justificación de los mismos, o bien documentación contable, o bien, por ejemplo, modelos fiscales, los modelos de las declaraciones trimestrales de IVA, de los que se acredite que efectivamente existe esa reducción. Y ahí tendremos que aportar tanto los de los trimestres que invocamos como los de los trimestres, los mismos trimestres del ejercicio anterior para poder proceder a la comparativa de los mismos. Igualmente, si las causas que se invocan son técnicas, organizativas o de producción, tendremos que aportar la documentación de la que dispongamos y por la que podamos justificar y acreditar que esas causas concurren ciertamente. Y como digo, no es suficiente con exponerlas claramente y detallarlas, sino que además hay que justificarlas. En cuanto al inicio de la comunicación de inicio a la autoridad laboral, como hemos dicho, se tiene que hacer de forma simultánea a los trabajadores y debe acompañar toda la documentación que ya hemos dicho, incluida la memoria y la documentación anexa. Si una vez que recibe la solicitud, la autoridad laboral entiende que no es competente, porque afecte a varios, una vez que lea y que estudie la solicitud, pues compruebe que hay un error porque afecta a centros de varias provincias y debe de ser competente otra autoridad laboral, lo que debe de hacer la autoridad laboral y lo que va a hacer es directamente remitirla a la autoridad competente e informar al empresario y a los representantes de los trabajadores de esa remisión. La autoridad laboral lo que va a hacer también una vez que reciba
esa comunicación inicial es dar traslado inmediatamente a la entidad gestora de las prestaciones de empleo, al SEPE, y a la Inspección de Trabajo. Al SEPE para que él tenga conocimiento a efectos de reconocer las prestaciones por desempleo, y a la Inspección de Trabajo porque la Inspección de Trabajo tiene que evacuar un informe, como hemos dicho, que antes se evacuaba en un plazo de 15 días y durante este periodo para los ERTE por fuerza mayor que se tramiten hasta el 30 de junio, pues van a ser en un plazo de 7 días. La autoridad laboral, evidentemente, puede remitir sugerencias o puede hacer recomendaciones o advertencias a las partes, tanto a la empresa como fundamentalmente la va a hacer en paralelo a la empresa y a los representantes de los trabajadores. Pero esas advertencias en ningún caso van a suponer la paralización de la tramitación o la suspensión de la tramitación del ERTE o del procedimiento. Y también es cierto que el empresario y los representantes de los trabajadores deben de contestar y deben de responder antes de que termine el periodo de consultas a las advertencias que le vaya haciendo la autoridad laboral. También los representantes de los trabajadores podrán en cualquier momento dirigirse a la autoridad laboral para realizar las manifestaciones que consideren oportunas. Pero como vemos, la autoridad laboral se limita a tramitar. No se pronuncia en principio ni sobre la concurrencia de las causas ni sobre la idoneidad de las medidas que propone el empresario. Otra parte fundamental y principal de la tramitación del ERTE, una vez que hemos preparado toda la documentación y la hemos comunicado a los trabajadores a través de sus representantes y a la autoridad laboral, es el periodo de consultas. El periodo de consultas tiene por objeto principal llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, y la ley exige que ambas partes, tanto empresa como trabajadores, negocien de buena fe. Durante la apertura del periodo de consulta, lo primero que hay que hacer es fijar un calendario de reuniones. La primera reunión establece la ley que debe de celebrarse en el plazo de un día, en un plazo inferior, un plazo no inferior a un día desde la fecha de la entrega de la comunicación. A partir de ahí hay un plazo de 15 días que, como hemos visto en esta ocasión y de forma excepcional para los ERTE que se tramiten en este periodo, van a ser de 7 días para poder realizar este periodo de consultas. Se van a tener que realizar al menos 2 reuniones, salvo que ya en la primera se consiga un acuerdo, en cuyo caso se da por terminado el periodo de consultas, y de cada reunión y de sesión que se lleve a cabo en este periodo de consulta hay que levantar un acta con todos los asistentes, que además deberán de firmar todos los asistentes. En ese acta pues se van a recoger pues todas las manifestaciones que vayan realizando tanto el empresario como los representantes de los trabajadores. El empresario tiene que comunicar a la autoridad laboral cuando termine el periodo de consultas, y tiene que remitirle una copia íntegra de todas las reuniones, de las actas que se hayan levantado durante el mismo. Si en el plazo, una vez que termine el periodo de consultas, el empresario tiene que comunicar su decisión. Si no ha habido, si hay acuerdo, se comunica el acuerdo, y si no ha habido el acuerdo, pues el empresario tiene que decidir si aún así mantiene su propuesta inicial de reducción o de suspensión. Lo puede modificar sobre la propuesta inicial. A la vista de las reuniones se pueden hacer modificaciones, y donde se pensaba inicialmente suspender 15 contratos de trabajo, pues resulta que finalmente vamos a suspender menos y a reducir más jornada, en fin. Pero tiene que comunicarlo. Si en un plazo de 15 días desde la terminación del periodo de consultas no lo ha comunicado, pues se entenderá que decae la tramitación y se entenderá caducado. Ya para ir terminando, los últimos trámites que hay que realizar durante la tramitación del ERTE son el informe de la inspección. Hay que tener en cuenta que una vez que solicitemos una tramitación de un ERTE, vamos a tener una inspección de trabajo. Esa inspección de trabajo va a procurar fundamentalmente, va a velar porque va a examinar la documentación, va a velar porque se cumplan los requisitos formales, y también porque el periodo de consulta se haya desarrollado con una normalidad, con buena fe, y que no hayan existido coacciones, amenazas a los trabajadores o algún tipo de
Una vez que ya hayamos terminado con toda la tramitación y hayamos comunicado la decisión a la autoridad laboral, hay que entender que las efectividades de las medidas empiezan a computar desde la fecha que hayamos indicado en esa comunicación de decisión, que tendrá que ser siempre a partir de la terminación del periodo de consultas. Por último, lo que quedará será la posibilidad de comunicar y notificar individualmente a cada uno de los trabajadores, concretándole ya pues, qué medida concreta le va a afectar, o bien qué tiempo va a tener su contrato suspendido, o bien qué tiempo va a estar con la jornada reducida y de qué forma. Una vez que hemos terminado con la tramitación, son impugnables los ERTE, evidentemente, ante la jurisdicción social, como hemos dicho, y pueden ser impugnados por los afectados y por los representantes de los trabajadores, y también incluso cabe la impugnación de oficio, incluido la impugnación por el propio SEPE cuando se entienda que se ha obtenido que ha habido algún tipo de fraude para la obtención indebida de prestaciones por desempleo. Esta es, en definitiva, la tramitación de este tipo de ERTE por causas objetivas, que es a la que podremos acceder, como hemos dicho, una vez que terminen la vigencia de los ERTE por fuerza mayor, y a la que nos podremos acoger con las características y la forma de tramitación que hemos explicado, para poder, de alguna forma, ajustar las plantillas laborales a las nuevas necesidades económicas y productivas de las empresas que se van a producir tras la terminación de los ERTE por fuerza mayor. Espero haber aclarado algunas de las dudas que se plantean, como decía al principio, y quedo a vuestra disposición pues, para resolver cualquier cuestión y cualquier duda que se haya planteado al respecto, agradeciéndoles mucho su atención.